yo te pongo acá, yo te premio, ¿no? Pero no es este gran monstruo burocrático, sino que más bien seduce a través de incentivos, premios, castigos, ¿no? Eh, la pregunta ahí es, ¿será que los que hicieron la reforma se preguntaban en verdad qué es esto de la libertad y qué es esto del poder? Cuando hablan de libre mercado, ¿en verdad están libre? O sea, ¿en verdad estamos ahí hablando de libertad o en verdad estamos hablando de un tipo de poder de cómo gestionamos la mente de la gente para yo llegar y llevarlo a donde yo quiero llevarlo? Y ahí mi lectura es que detrás del modelo está eso, un tipo de poder más suave, que es más fácil legitimar, que es más fácil aceptar. Yo acepto porque yo ya creo en ese modelo y no veo otra alternativa. Y entonces uno va a los hospitales y le pregunta a los directores de hospital, oiga, ¿y qué alternativa hay? No, pues es lo peor que hay, pero es lo único que tenemos. No hay una incapacidad de ver más allá de eso. ¿Por qué? Porque ya sedujo. No hay posibilidad de ver más allá. Un discurso único. Bueno, la siguiente, por favor. Las aseguradoras, entonces, el papel de ellas en la propuesta colombiana es acelerar el dinero. Si el Estado es el que modula, el que pone las reglas del juego, el asegurador es el que pone a mover el dinero mucho más rápido. Por eso está en clave el asegurador. ¿A través de qué? Esto, la gerencia del consumo. Define el momento y lugar eficiente para consumir. Si yo llego y tengo un sufrimiento X, llegan y dicen, bueno, tu sufrimiento lo vamos entonces a resolver la aseguradora. Yo llego donde mi aseguradora, tengo este sufrimiento, ¿qué tengo que hacer? Ah, tienes que ir a este hospital o a este otro porque yo tengo contratos aquí y allá. Ah, bueno, entonces me toca ir donde la aseguradora tiene contratos, donde es más eficiente para la aseguradora. Entonces uno puede ir y ver pacientes que tienen, a pesar de estar con la misma aseguradora, ante una misma enfermedad, un mismo evento, un procedimiento se tiene que hacer en un hospital y otro en otro, porque para la aseguradora le resulta más barato hacer este acá y este otro acá. Así que los pacientes tienen que empezar a hacer una serie de itinerarios entre hospitales, según le convenga a la aseguradora, le resulte más barato, ¿no? Porque estamos hablando de egoísmo, ¿no? Bueno, que sí, es más eficiente, sí, pero más eficiente ¿para quién? Bien. Acelera entonces el dinero, pero acelera también la subjetividad de estos egoísmos, ¿no? Entonces se gestiona el miedo, por ejemplo, al riesgo de los individuos mediante información. Entonces hay una cantidad de información acerca de el riesgo. Hay riesgo de nacer, riesgo de tener 1 año, riesgo de tener 5 años, riesgo de fumar, riesgo si camino en la calle, riesgo si hablo, riesgo de todo. Y si hay tanto riesgo, ese discurso del riesgo es relativamente nuevo, ¿no? Riesgo de tomar, riesgo si estoy gordo, riesgo si estoy flaco, riesgo si como azúcar, riesgo si no como, riesgo. Bueno, si hay tanto riesgo, ¿yo qué hago? Pues me toca asegurarme. ¿Y quién está para asegurarme en este modelo? Pues las aseguradoras. ¿Sí? Bueno, entonces, hecho el miedo, se utiliza el discurso del riesgo, no es que no haya, ojo. Pero ¿cómo entonces se utiliza esto para llegar y legitimar entonces el asegurador? Listo. Lo otro, el financiamiento y el prestador. Los modelos de pago. Los modelos de pago entre el asegurador y el hospital. Pues se tienen que crear management. Dejan de ser directivos y empiezan a pensar como gerentes. Por eso ya no es importante entonces en un hospital en Colombia que sean médicos, que no están pensando en patologías, están pensando en dinero. Para ellos no les da miedo, no sufren cuando hay un paciente afuera que de pronto se está muriendo en la puerta del hospital. Sino su mayor sufrimiento es, ¿yo cómo voy a conseguir dinero porque mañana me voy a quebrar?
son sensibles es a eso, pero al otro sufrimiento no tanto. No están entrenados para eso. No tienen por qué. Bueno, son gerentes. El problema no es que no deben preocuparse por el dinero. Sí, tienen que preocuparse por el dinero, pero sobre todo tienen que preocuparse por las personas que están ahí. Listo. ¿Quién gana y quién pierde en esto? Pues lo que hemos visto. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, esta otra parte es importante también. Bueno, cuando llegamos entonces a los hospitales, ¿qué vemos? ¿Cuál es la necesidad entonces? ¿Quién define la necesidad? Cuando llega alguien a un hospital, ¿quién tiene la necesidad? El usuario. Sin embargo, ¿quién está definiendo la necesidad ahí? Bueno, ahí se crearon entonces una cosa que se llaman los paquetes de servicios de salud. Y se hacen estudios científicos, técnicos, epidemiológicos para llegar y justificarlo. Y no estoy diciendo que esté mal, pero el problema es que mucha gente llega y si su patología no está, pues no entra al hospital. Es más, mucha gente entra con varias enfermedades al mismo tiempo, no solamente una, sino varias. Entonces le pueden atender una, pero la otra no. Bueno, entonces la necesidad no la está definiendo el que la sufre, sino se está definiendo por otros mecanismos. No estoy diciendo que sea bueno o malo, pero toca tenerlo en cuenta. Eso es lo único que estoy diciendo, para no perder la sensibilidad de que el que sufre es el que tiene la necesidad. Yo creo que nunca se preguntaron qué es la enfermedad. Estamos hablando de reforma a los sistemas de salud y no sé si haya una parte acá dentro de la charla para definir qué es salud. Bueno, ¿qué es la salud? Si nos ponemos a debatir acá qué es salud, va a ser difícil encontrar una sola respuesta. Si nos pusiéramos a debatir qué es enfermedad, supuestamente es más fácil para los que estudiamos algo de salud, también es difícil, porque nos reducimos únicamente a la parte biológica. Y el resto, el sufrimiento mismo, no entra al hospital. Yo entro con el cuerpo y dejo mi sufrimiento afuera, mi alma, mi espíritu, mi dolor, mi proyecto de vida porque me voy a morir mañana y entonces mi hijo, ¿con quién se va a quedar? ¿Eso se queda fuera del hospital? No se queda en el hospital, entra conmigo. ¿El paquete de servicios lo tiene? No sé. Bien. 5 minutos, muy bien. La atención y cuidado entonces se reduce a procedimientos, simplemente a hacer procedimientos. Procedimientos estandarizados. Y entonces entra acá todo un discurso sobre la calidad y estandarizar entonces los servicios. Pues todos sabemos, los que hemos trabajado en hospitales, que la calidad, en Colombia y en México he visto lo mismo, se va a hacer una certificación de calidad y el día que llegan los auditores, la gente, los trabajadores, se ponen el vestido nuevo. Arreglan todo, las canecas en su lado, se aprenden la misión, la visión, el objetivo, A los 5 minutos se van y no queda nada. ¿Por qué? Porque la gente el trabajador no le da sentido a eso. Es una cosa ajena. La calidad termina siendo una cuestión de competencia entre hospitales en Colombia. Entonces, yo tengo este certificado hospital A y yo tengo esta certificación hospital B. ¿Y quién tiene más certificaciones? Pero eso sirve para el trabajador, para su trabajo, sirve para el usuario. Cuando no los articulan a su trabajo, no tiene sentido para su trabajo, no. Sirve simplemente para llegar y competir en un mercado agresivo. La siguiente, que ya se me va a acabar. El contexto colombiano, y esto lo voy a hacer rápido. Colombia lleva 60, 70 años en guerra, en conflicto armado. ¿Tá? Mis papás lo sufrieron, yo lo sufrí, mi hijo lo sufrió, ¿no? Vivimos en guerra. Eso se incorpora, eso lo tenemos en la cabeza. Nosotros justificamos la violencia, acabar con el otro lo justificamos. En el cotidiano, el tránsito en Bogotá, ustedes encuéntrense con un taxista ¿no? O peléense con alguien en el tráfico. Bueno, eso mismo en el tráfico sucede en los mercados también.
Me importa muy poco el otro. Y llegamos y entonces por una cuestión de mercado se acaban hospitales completos, el hospital público. Me importa nada un hospital como el San Juan de Dios, en donde habían estudiado buenas generaciones, todas las generaciones de médicos desde en el siglo XX de la Universidad Nacional, lo cerraron. ¿Por qué? Porque no cumplían las reglas del mercado. ¿Importaron los trabajadores? ¿Importaron todos los que se graduaron ahí? ¿Importaron los usuarios? No. Y se justificó por la regla del mercado. Hay entonces una ética de la barbarie. Se justifica una violencia, acabar con el otro. Acabar un hospital público es una barbarie, digo yo. El siguiente, por favor. Y por supuesto con mercados violentos, entonces la corrupción es brutal. El robo de las EPS ha sido increíble, y pues no voy a ahondar, pero la mayor EPS de Colombia tenía 20 millones de afiliados más o menos. Las directivas están o perseguidas o están en la cárcel. ¿Por qué? Porque se robaban el dinero a través de distintos mecanismos legales e ilegales. Siempre le sacaban como, si había una norma nueva, le sacaban la curva para llegar y sacar dinero. Bueno, ustedes lo podrán encontrar mejor en los periódicos, pues. Escándalos, pérdida de prestigio del cuerpo médico. Ser un médico en Colombia ya no da estatus, se ve hasta mal. Los consumidores, bueno, y los aseguradores, y quiero esta lámina terminarla con eso, y es que si la idea era poner a rotar el capital, las aseguradoras hicieron que eso no se rotara, ni siquiera. No le pagan entonces a los hospitales. Los hospitales tienen carteras de billones de pesos colombianos. Los hospitales se quiebran porque las aseguradoras no le pagan. ¿Por qué? Disculpas, legales o ilegales, pero se quedan con el dinero. ¿Por qué? Porque es mejor tener el dinero que no tenerlo, ¿no? Y los hospitales se quiebran y cierran hospitales. El siguiente. Y el hospital entonces pues queda como una cáscara de huevo simplemente. He visto hospitales que llegan y contratan pisos completos a aseguradoras. ¿Por qué? Porque les resulta más rentable llegar y atender a los clientes de una aseguradora que atender a sus pacientes tradicionales. El directivo está pensando yo cómo sobrevivo este mes, el próximo, y tiene que, bueno, hacerlo de cualquier forma. No estoy culpando a los gerentes, pero están afectando a la población. La siguiente, y con esto quiero cerrar. Aquí lo que hay entonces es un cambio de los directivos al management, a la gerencia, a pensar en el dinero, a pensar. La atención tiene un costo, pero no hay que confundir que una cosa es un costo y otra cosa es una persona en sufrimiento. Y muchas veces lo confundimos y vemos son números y no personas en sufrimiento. De cuerpo médico, operadores técnicos. Lo que se requiere simplemente entonces ya no son médicos, odontólogos, psicólogos, enfermeras, sino simplemente gente que esté entrenada para hacer unas operaciones ya técnicas previamente definidas. Y ojalá no haga mucho, porque la variabilidad médica resulta muy costosa. El problema es que en la clínica cada caso es un caso. Y yo sufro distinto mi diabetes que cualquier otra persona, que Álvaro. Y mi enfermedad es distinta. Y sin embargo, con el paquete de servicios se limita. La atención es únicamente esto y no puedes salirte de ahí. El médico antes que con solo la mirada podía llegar y ver y hacer un buen anamnesis, etcétera, etcétera, se empieza a perder. Se tecnologiza únicamente. Vas a utilizar tecnología que te garantice exactamente esto. Bueno, y la conversación y el paciente que está ahí al frente, ¿no es un ser humano? ¿No es una persona la que está ahí en sufrimiento? No, únicamente lo que dice los estándares. No digo que los estándares estén mal, vuelvo y digo, pero los estándares tienen que ser un apoyo a la clínica y no someter mi trabajo al estándar. ¿Me hago entender? Es bien distinto.
Y los pacientes se convierten en consumidores, en clientes, en consumidores en potencia, no en ciudadanos, que porque se le garantice un paquete de servicios lo va a convertir en ciudadanos. Eso no es cierto, porque el paquete de servicios termina siendo un contrato mercantil. Y así como yo compro una televisión y si me resulta dañada yo exijo eso, eso no me hace ciudadano. Ciudadano es el que sí tiene derechos, pero además participa activamente en, bueno, este hospital cómo va, para dónde va. Se motiva, se incentiva a partir de esto a la gente a participar, ¿no? Son clientes. Ah, bueno, únicamente tienes este paquete, únicamente puedes reclamar de este paquete. Ya, se acabó. Y los pacientes quedan sometidos a eso. Se empiezan a quejar muchísimo, sí, pero únicamente de lo que compraron. Pero no los hace ciudadanos, los hace compradores, clientes únicamente que exigen unos servicios. Ya. Bueno, ahí termino yo. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Alejandro Perdomo Rubio por su exposición. Aprovechamos el momento para darle la bienvenida al senador Isaías González Cuevas, que es también secretario de la Comisión de Seguridad Social en el Senado. Bienvenido, senador. Perdón, el señor presidente Mayans no te había visto. También, por supuesto, bienvenido al señor presidente Mayans, es un honor tenerlo aquí, senador Mayans. Continuando con el orden del día establecido, le daría la oportunidad a los ponentes en esta primera ronda, si tienen algún comentario que hacer a propósito de lo que aquí se ha escuchado o incluso abundar sobre algo que pudiera haberles quedado pendiente. Estaríamos estableciendo bloques para ellos de 3 minutos, a reserva de que puedan también pedir la palabra alguna vez que se escuchen algunas opiniones de parte de los asistentes. ¿Quién haría uso de la voz? El doctor Artaza tiene hasta por 3 minutos el uso de la voz. Muchas gracias. Primero quiero hacer una precisión. Cuando se habla de cobertura universal en salud, estamos totalmente de acuerdo con Alba en que no es solo afiliación, y es por eso que la Organización Mundial de la Salud va a sacar un documento de posición ahora en octubre, diciendo que no es cobertura universal de salud y que sí es, para que no haya esa confusión. Porque efectivamente no basta con afiliar, con darle un papel a alguien que dice usted es parte de él. No. O sea, lo importante es que las personas tengan acceso efectivo a un conjunto de beneficios que sea similar para todos y que dé cuenta de sus principales necesidades de salud. Y por lo tanto, en eso sí hay acuerdo y por lo tanto hay que tener mucho cuidado con el lenguaje y haciendo todo un trabajo de ponernos de acuerdo de qué es un concepto y qué no es un concepto. Efectivamente, muchos países dicen, sí, yo ya lo conseguí. La verdad es que no se consigue nunca. El tema está demostrar con evidencia que se va avanzando. Ese es el tema, que se va avanzando. Y siempre va a quedar algo por hacer. Lo segundo que quiero señalar es que hay una gran discusión acerca del tema del gasto bolsillo. Porque México, por ejemplo, en los últimos años ha aumentado la inversión en salud, sí, más que duplicado. Desde que se instaló el Seguro Popular como política pública, la inversión en salud ha aumentado enormemente. Eso es verdad. Entonces la gente se pregunta, bueno, si ha habido más dinero en salud, ¿por qué el gasto que hacen las personas no ha disminuido? Lo que ha sucedido es que el gasto catastrófico por algunas enfermedades sí ha mejorado notablemente y eso hay que reconocerlo. Cuando uno juzga un sistema de salud, hay que hacerlo como cuando uno juzga a un ser querido, viendo lo bueno y lo malo. ¿Ok? Porque en esto no hay blanco ni negro, hay grises. Hay que mirar las cosas con el cariño de lo que uno tiene, porque todo lo que uno tiene ha costado.
Lo que hoy día tiene México en salud ha costado muchísimos años, mucha energía. Y hay que reconocer avances. Por ejemplo, en cáncer de cervicuterino, en cáncer de mama, en los cánceres de los niños. El gasto que antes tenía que hacer las pobres familias para enfrentar esos problemas, efectivamente había un avance. ¿Pero por qué? Si hay avance ahí, si uno ve el gasto total en salud, no ha cambiado el gasto de bolsillo. Y la explicación que nosotros nos damos es que aunque ha habido mejora en la parte hospitalaria, en la alta complejidad, en el primer nivel de atención no ha habido mejora. Y como no ha habido mejora sustancial en el primer nivel de atención, la gente sigue teniendo que gastar mucho de su bolsillo para poder comprar los medicamentos, como para poder resolver sus necesidades del cotidiano. Y ahí hay un gran pendiente que estoy seguro que todos los que están en esta mesa estamos de acuerdo que hay que resolver. Para que veas que sí hay algún área de acuerdo, no todo es desacuerdo. Lo segundo, ha habido siempre un debate muy grande entre mercado y Estado. Si hay que usar el mercado o no hay que usar el Estado. Y aquí yo quiero ser muy claro con ustedes. En el mundo el mercado existe y no se puede desconocer. Es como tratar de desconocer el mar. Está ahí. El sector privado existe. ¿Cómo lo vamos a desconocer? El tema está que hay que evitar los clichés, los lugares comunes. Que cuando hay gente que dice que todo lo que es estatal es ineficiente, es malo, eso no es cierto, no hay evidencia que muestre eso. Cuando se dice que el sector privado no funciona, no contribuye, tampoco eso hay evidencia de eso. Lo que sí hay evidencia es que el mercado hay áreas donde no funciona. Porque el mercado, para que funcione, necesita competencia, necesita simetría de información, necesita una serie de condiciones. Y cuando usted tiene un mercado imperfecto, el mercado no va a funcionar. Entonces, ¿qué competencia va a haber en la Amazonía? ¿Qué competencia va a haber en el 80% del territorio de América Latina? No hay, es imposible que haya competencia, porque ¿dónde está el sector privado?